Regímenes de gobierno. ¿Qué entendemos por estos? Hacen referencia a la manera de organizar y distribuir las estructuras y competencias de los órganos que componen el gobierno. En teoría política hay dos formas, pero comenzamos por el parlamentarismo, el cual alude a la predominancia legislativa sobre los demás poderes. Tiene su nacimiento en Europa y, para ser precisos, en Inglaterra a mediados del siglo XVII y se va fortaleciendo a partir de la Francia revolucionaria post-absolutismo. Dentro de sus características encontramos a un ejecutivo bicéfalo. Esto quiere decir que existe un jefe de Estado, con funciones de representación y protocolo, y un jefe de gobierno, que conduce la administración y al gobierno mismo. También hallamos el principio de separación de poderes, pero este no es estricto, debido a que hay mucha incidencia del Parlamento en las actividades del Ejecutivo, además de que una misma persona puede desempeñar el cargo de ministro y parlamentario. En cuanto a los mecanismos del control propios al régimen, veamos el control del legislativo. Puede exigir responsabilidad política al gobierno, ya sea uno de sus miembros o al gabinete de comunidad, y puede negar un voto de confianza u otorgar un voto de censura al gabinete, con lo cual éste se ve obligado a dimitir. En cuanto al control del Ejecutivo, el jefe de gobierno tiene la atribución de pedir al jefe de Estado que disuelva el Parlamento bajo los supuestos establecidos, y es el propio Parlamento el que elige al jefe de gobierno, en principio por un periodo fijo en el cargo, aunque el Congreso lo puede remover antes del mismo. Así también, no existe una sujeción como tal de los ministros solo al Ejecutivo, ya que estos son responsables políticamente ante el Congreso. Un ejemplo de la predominancia legislativa sería la siguiente: la administración pública, que está encomendada al gabinete, pero este se encuentra sometido a la constante supervisión del Parlamento. Un caso real del régimen parlamentarista sería el inglés. Veamos su estructura. Primero, la corona. Tenemos a la reina Isabel II, quien actualmente es la jefa de Estado. No gobierna, pero representa la unidad jurídica y política de la nación. Así también, no es responsable políticamente y carece del derecho de veto, pero desempeña un papel meramente ceremonial y de carácter simbólico. También tenemos al gabinete, que es el centro medular, lazo de unión entre el Ejecutivo y el Parlamento. En la cabeza de este se halla el primer ministro Boris Johnson, quien es el jefe de gobierno. Esta figura recae en el líder del partido mayoritario en la Cámara de los Comunes. Y en cuanto al Parlamento, concentra en sus manos un supremo poder, inimaginable en la organización constitucional a diferencia de otros estados. Este Parlamento se compone de dos cámaras, la Cámara Baja de los Comunes y la Cámara Alta o de los Lores. Consecuentemente encontramos a la otra forma de gobierno, la cual es el presidencialismo. Este alude a la predominancia del Ejecutivo sobre los demás poderes. El régimen presidencialista se desarrolló inicialmente en los Estados Unidos de América, bajo la idea de evitar tanto el despotismo del legislativo como el absolutismo del ejecutivo. Dentro de sus características encontramos a un ejecutivo también, pero esta vez monocéfalo. Quiere decir que el presidente concentra la integridad de las competencias ejecutivas y es, a la vez, jefe de Estado y jefe de gobierno. Asimismo hallamos a la separación de poderes, pero esta es estricta en esta forma de gobierno, debido a que el presidente no es políticamente responsable ante el Congreso, pero tampoco lo puede disolver, así como que el Ejecutivo no depende en medida alguna del Legislativo para su sobrevivencia. Con respecto a los mecanismos propios al régimen, primero veamos al control del Ejecutivo. Aquí se hace alusión a la facultad de veto de las leyes. Esto es que se puede dar una negativa a la promulgación de un proyecto de ley que provenga del Congreso. Y con respecto al control del legislativo, esto hace mención a la ratificación de nombramientos y actos realizados por el presidente, así como a las comisiones de investigación del Congreso. Y con respecto a la forma de elección del presidente, este es electo por el pueblo para un periodo fijo, y la sujeción de los ministros es solamente al Ejecutivo, ya que los jefes de los departamentos ministeriales dependen únicamente de la autoridad presidencial, pues este es quien los nombra y los remueve libremente. Unos ejemplos de la predominancia del Ejecutivo podrían ser los siguientes: que el Ejecutivo es quien nombra y dirige la integración del gobierno, además de que posee también facultades para presentar iniciativas de ley y para preparar el presupuesto. Un caso real de régimen presidencialista es el norteamericano. En este sistema, el poder ejecutivo está encabezado por el presidente de los Estados Unidos, electo por el pueblo cada 4 años. Actualmente es Donald Trump, a la espera de que asuma el nuevo presidente electo, Joe Biden. Sus funciones incluyen las del jefe de Estado y de gobierno, y además el presidente de los Estados Unidos puede fungir como comandante y jefe de las Fuerzas Armadas, así como conducir la política exterior del país. Y con respecto al Congreso del régimen presidencialista norteamericano, encontramos que la función legislativa ha sido atribuida a un Congreso bicameral y el presidente del Senado es Mike Pence, que también es el
vicepresidente del gobierno. Además, el Congreso tiene el carácter de Tribunal de Justicia en casos de que los altos funcionarios sean sometidos a juicio político. Modelo peruano. En el caso peruano, si bien posee un régimen predominantemente presidencialista, este es relativo a diferencia de un presidencialismo puro, ya que introduce muchos matices propios del parlamentarismo. Es por ello que muchos autores llaman al régimen de gobierno peruano uno semipresidencialista o un presidencialismo atenuado. Esto a partir de que el modelo gira en torno a la figura del presidente, pero sometido a fuertes controles por parte del legislativo, de los cuales podemos resaltar las características más importantes del sistema presidencialista en nuestro régimen. El presidente de la República es el jefe del Estado y personifica la nación, y es el jefe de gobierno que dirige la política gubernamental general. Este es elegido por sufragio directo y es quien nombra y remueve al presidente del Consejo de Ministros y también a los demás ministros. Respecto a los controles propios del sistema, el presidente puede optar por no promulgar el proyecto de ley del Congreso al considerarlo como erróneo. Esto es denominado el derecho de veto. Con respecto a las características del parlamentarismo, tenemos a los controles propios de este sistema. Aquí cabe la posibilidad de que el jefe de gobierno pueda disolver el Congreso cuando éste le niega la confianza a dos gabinetes seguidos. Por su parte, el Congreso puede vacar al presidente de la República. También se evidencia en la interpelación que pueden realizar a cualquiera o a todos los ministros mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Tenemos presente también que el mandato del congresista es compatible con el ejercicio de ministro de Estado.